Hola, ¿qué tal a cada uno de ustedes? Bienvenidos a nuestro canal en YouTube, Podcast Caminando con Dios. Y comenzamos. Bien, bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Hoy vamos a tratar de ver un análisis con respecto al libro de Gálatas que nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla acerca de un tema que él habla, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Pero hoy vamos a poder analizar esta parte, las obras de la carne. Vamos a ver parte uno. Parte uno, obras de la carne. Un contraste muy claro que hoy vamos a poder ver estas definiciones de cada una de las obras de la carne. Dios te bendiga, querido amigo, donde tú puedas escuchar este podcast, este video, este audio. Dios va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Hoy vamos a poder analizarlo entonces cada uno de estos. Analizaremos cada parte de lo que habla el apóstol Pablo en las obras de la carne. Vamos a leer en el libro de Gálatas en su capítulo 5 y versículo, quiero decirte, 18 y 19 específicamente. Bien, dice la palabra de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia, la palabra del Señor. Bien, entonces Dios te bendiga. Espero que tú puedas escuchar y ver este video o este audio. Vamos a analizar cada parte de estas palabras, lo que nos da este listado de las obras de la carne. Vamos a poderlo hacer en dos partes. Parte uno, obras de la carne, y luego continuaremos en otro video que tú vas a poder ver más adelante. Vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Bien, entonces entramos ya de lleno acerca de este tema, un contraste muy claro que encontramos acerca de las obras de la carne. Vemos como entonces tenemos un contraste muy claro. Quiero decirte que la Biblia nos trata un contraste claro de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nos muestra una manera de vivir cuando estamos llenos del fruto del Espíritu Santo y cuando no se está lleno con el Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, el apóstol Pablo trata sobre diferencias generales, quiero decirte, de cómo vivir, sino que hace señalación o hace hincapié que el espíritu y la carne siempre están en conflicto. O sea que siempre hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Pero hoy vamos a ver entonces las obras de la carne. Vamos a ver la definición de cada una de estas palabras que el apóstol Pablo se refiere con respecto a las obras de la carne. Número uno, te voy a mencionar, son 17 áreas que menciona el apóstol Pablo. Vamos a empezar como la número uno. Como ya vimos como base bíblica, el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículos 18, 19, 20 y 21, donde encontramos que estas son las manifiestas, las obras de la carne. Entonces vamos a ver las manifestaciones cada una y sus definiciones. Número uno, empezamos con adulterio. El adulterio, quiero decirte, definirte esta palabra en griego que significa moichea. Que moichea es decir que es adulterio. Y adulterio es decir que van a haber relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge o su pareja.
Esta es una de las manifestaciones que encontramos aquí en Gálatas y que el apóstol Pablo nos hace referencia aquí en la Biblia. Y tenemos un texto ahí, después tú puedes buscar ahí en tu casa donde tú estás para poder guiarte más en Éxodo 20:14. Encontramos que el adulterio es pecado delante de Dios. Es pecado, o sea, es decir, cuando hay una relación fuera del hogar, fuera del matrimonio o con tu cónyuge, con otra persona que no sea cónyuge de uno. Bien, miramos adulterio, entonces vamos a ver la siguiente definición, que es la fornicación. Vemos entonces la fornicación y vemos ahora, es decir, que la fornicación es una conducta o relaciones sexuales inmorales. Quiero decirte que esto incluye el complacerse en varias acciones, en varias cosas, como por ejemplo en fotos, en películas o publicaciones que son pornográficas, que hoy día contienen muchos, puedo decirte, las películas, videos, yo no sé qué cosas, hasta anuncios, podemos ver parte de esta que es la definición de la fornicación. Y la fornicación en griego, quiero definir esta palabra, es pornea. Entonces significa fornicación, o sea, es decir, una conducta con relaciones sexuales inmorales. Esto significa la fornicación. Pero hoy vamos a ver entonces la tercera palabra que encontramos de este listado en el libro de Gálatas. Significa la inmundicia. Y la inmundicia, quiero decirte que también, es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos que provienen de cada corazón. Esos deseos que van a provenir en nuestros corazones significa que hay inmundicia. O sea, que hay inmundicia, que el Espíritu Santo no mora en nuestro corazón. Por eso es esta manifestación, la obra de la carne. Y esta manifestación entonces se va a dar en el adulterio, la fornicación y la inmundicia. O sea, la inmundicia quiere decir que se practiquen pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón que nacen aquí en el corazón y se llevan a cabo y se toma la acción para cometer tal pecado, tal inmundicia. Pero a Dios no le agrada este tipo de pecado que es la inmundicia. Y en griego quiero decirte que significa acatarsia. Acatarsia vemos que es la inmundicia. Pasamos al número 4. Número 4 encontramos que vemos que es lascivia. Lascivia significa en griego, quiero decirte, aselgia. Aselgia significa lascivia. Es decir, sensualidades. Cuando una persona es sensual es porque hay lascivia dentro de ella. Dentro de esta persona hay lascivia. Es decir, una sensualidad. Seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni disensión alguna. O sea, como quien dice, cuando se pierde vergüenza de muchas cosas es porque hay lascivia dentro del corazón de cada persona o de cada ser humano que practica ese tipo de pecado que encontramos aquí en este listado que el apóstol Pablo nos narra, la lascivia. Lascivia entonces es sensualidad, y la sensualidad Dios la condena como pecado. No solo vemos muchas cosas, sino que encontramos la sensualidad en muchas situaciones que muchas veces nos van a rodear, no solo al cristiano, a la iglesia, a muchas personas hoy día. La lascivia es condenada como un pecado también. Número 5, vamos a ver la idolatría. Pablo da este listado. Manifiestas son las obras de la carne. Pero hoy encontramos entonces la idolatría. La idolatría es decir, adoración a espíritus o personas o imágenes talladas que no sea Dios. O sea, imágenes talladas o personas que realmente están ocupando el lugar que a Dios le pertenece.
o tener confianza en cualquiera de estas imágenes o de este tipo de personas o una institución objeto, como que si tuviera una mayor autoridad que Dios y en su palabra. Dios condena la idolatría. Dios condenó al pueblo de Israel porque estaban siendo idólatras en el desierto. Cuando ellos empezaron a adorar el becerro de oro, Dios los condenó porque Dios aborrece también la idolatría. Es un pecado que a Dios no le agrada, la idolatría. Dios la condena. Y esta es una manifestación también que vemos parte de las obras de la carne. Y ahí tenemos una cita bíblica como referencia, Colosenses 5:5, que luego, pues ahí donde tú estás, escuches o mires este video, tú puedes buscar ahí para encontrar referencia acerca de esta palabra. Bien, continuamos con este listado porque es un listado grande de manifiestas las obras de la carne. Número 6, encontramos también hechicerías. La hechicería significa que es brujería, que es el practicar el espiritismo, la magia negra, la magia blanca, adoración a ciertos demonios o a los demonios e incluso el uso de drogas para producir experiencias espirituales que hay en el ambiente. Eso significa la hechicería. Dios dice que en la Biblia encontramos que esta es una manifestación de la obra de la carne cuando el Espíritu no mora en nosotros o no está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces podemos ver cuán importante es tener el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habite en nuestro ser, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo. Cuán importante es entonces que el Espíritu Santo more en nosotros para que no se manifiesten estas cosas, porque estas son las manifestaciones de la carne. En griego quiero decirte que significa farmaquía. Esta es la hechicería, Dios la condena. Otra manifestación que encontramos de la carne, número 7, es enemistades. Las enemistades, o sea, quiere decir en griego significa ectra. Esta es una enemistad. Ectra, entonces, es decir, intenciones y acciones hostiles o intensas. Esto significa la enemistad. Cuando tú estás como enemigo de alguien, esto es que es tener una manifestación intensa, hostil acerca de otra persona, intensa, o tener antipatía u odio extremo que puede llevarnos al asesinato, a poder dar muerte o llevar el asesinato, dar muerte a otra persona, que esto es condenable también, porque la enemistad es peligrosa. Son muchas cosas que de esta manifestación que habla el apóstol Pablo. Porque esta es la manifestación que se da cuando no se tiene a Cristo en su corazón. Cuando el Cristo no mora en nuestros corazones, son manifiestas las obras de la carne. Y cuán importante quiero decirte que se debe de tomar en cuenta a Cristo, para que Cristo guíe nuestro camino. Él tome control de cada uno de nuestros pensamientos. Debemos de traer cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, para que estas manifestaciones, no se manifiesten, porque son producto de la carne. Pensamientos malos, deseos malos. Número 8. Es un listado muy largo que encontramos que nos narra el libro de Gálatas. Aquí el apóstol Pablo hablando acerca de las manifestaciones de las obras de la carne. Número 8. Encontramos pleitos. Pleito significa en griego, quiero decirte, eris. Eris, entonces cuando hay eris, es decir, querellas, antagonismo que va a salir de aquella persona de querer pelear, de querer causar una división con otra persona, significa cuando hay eris, lucha por la superioridad por otra
para ser más adelante, para ser más que aquello. Esto es pleito. Esto es una manifestación de las obras de la carne, número 8. Tenemos una cita también ahí, como una cita bíblica, como referencia a Romanos 1:9. Ahí sí tú puedes tomar nota, puedes tomar un cuaderno, un papel y anotar cada una de estas palabras. Incluso ahí tú puedes agarrar, leer una Biblia, ahí lo encontramos. Es una palabra que Dios, a través de su Espíritu Santo, le fue revelado a cada uno de estos hombres, a cada una de estas personas. Número 9, encontramos celos. Los celos es una manifestación de la obra de la carne. Celos, es decir, tener resentimiento o envidia del éxito de otra persona. Esto es celo. Esto es un celo y es una manifestación de la obra de la carne. Que hay resentimiento en cada corazón, en ese corazón, cuando entra celo por otra persona, cuando entra celo por algo que tú no puedes alcanzar, llega esta manifestación de la carne, los celos. Pero a Dios no le agrada también porque es pecado. Los celos son pecados. Es un pecado que a Dios no le agrada también. Y como es una manifestación de la carne, como vimos en el versículo 21 cuando leímos la base bíblica, entonces nos hablaba aquí acerca de las cuales dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Como es una manifestación de la carne y cuando se practica cada una de estas manifestaciones, nos habla aquí la palabra del Señor, no se va a heredar el reino de los cielos. Ese es el cuidado, es el peligro que se corre de perder la salvación o de aquel que esté perdido se vaya a la condenación eterna. Hoy es importante, amigo, tú que escuchas y vas a poder ver este video, que tú aceptes a Cristo en tu corazón, recibe a Cristo, entrégate a Él para que estas manifestaciones no estén contigo. Continuamos con la número 10, que es iras. Iras significa, es decir, un enojo explosivo. Cuando alguien se enoja, el apóstol Pablo nos habla en su palabra y nos dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que somos humanos, somos de carne humana, de carne y hueso, pero podemos enojarnos o molestarnos, pero que realmente no vayamos más a caer en pecado de ira. Porque al tener ira en nuestro corazón, nosotros queremos hasta deshacer o pleitar con aquello que nos está ocasionando una molestia grande, un enojo. Y a Dios no le agrada también porque es una manifestación. Y por eso, como vimos aquí, el apóstol Pablo nos habla cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Es una amonestación de la palabra del Señor que nos encontramos, que vemos aquí en la Biblia. Y cosas, dice que por las tales cosas, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces los celos, hay que tener cuidado con los celos. Debemos de cuidarnos de esos celos que no provienen de Dios, proviene de la carne, manifestación de la carne. Quiero decirte, celos en griego significa tumos. Cuando hay tumos, se corre riesgo de que le demos lugar al enemigo, le demos lugar para que él actúe y tome ventaja en nosotros. Bien, continuamos con la número 11, contiendas. Las contiendas, quiero decirte, es decir, una búsqueda de poder. Hay contienda y muchas veces sucede dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación. Hay contiendas. ¿Por qué? Porque se está buscando el poder, se está buscando sobresalir más que la otra persona, más que el otro líder, más que el hermano o la hermana. Esa es la contienda.
Cuando está eso, es porque es una manifestación de la carne. Ahí está esa manifestación de la carne. Entonces se corre peligro de cometer este pecado. Y se cae en pecado muchas veces. A veces se da dentro de la iglesia, hay contiendas, divisiones. ¿Por qué? Porque se busca el poder, se busca aquello de sobresalir, de estar más arriba que el otro. Esa es la búsqueda de poder. La palabra de Dios nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios dice que Él mira a los humildes, Dios lo mira de cerca, pero al altivo dice que Dios lo mira de lejos. Debemos de ser siempre humildes, que haya humildad. Evitar esta contienda, no solo en la congregación, no solo dentro de una iglesia o en un grupo, sino que aún en nosotros mismos no debemos dejar que entre la contienda o que se manifieste esta contienda en nuestra vida. Porque solo vemos que esta es una manifestación de la carne. Número 12, las disensiones. Disensiones en griego quiero decir que significa dicostasía. La dicostasía entonces es una disensión, es decir, la introducción de enseñanzas o divisiones o divisorias no respaldadas por la palabra de Dios. Es una introducción de enseñanzas falsas, es una disensión. Jesús nos advirtió que iban a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes. Se debe de cuidar de la disensión. Hay que tener cierto cuidado cuando hay disensión o hay dicostasía, porque se va a tratar de introducir una enseñanza divisoria que no va a estar respaldada con la palabra del Señor. Esto va a ser un mandamiento, una doctrina impuesta por el mismo hombre, y es donde va a causar una división. Pasamos al número 13. Es larga esta lista. Es un listado muy largo, muy extenso, pero lo hacemos para la gloria del Señor, poder hablar de la palabra y poder transmitirla realmente, para que nosotros la iglesia debe de tener cuidado y de orar aún por aquel que aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Número 13, entonces miramos herejías. Las herejías, es decir, divisiones también, es parecido a la disensión. Pero la herejía dice que es una división de la congregación en grupos que van a ser egoístas al otro grupo. O como dijéramos, que destruyen la unidad en la iglesia. Se destruye la unidad. ¿Por qué? Porque se deja entrar cierta herejía, como les decía anteriormente. Un falso maestro, una falsa doctrina que no está respaldada con la palabra de Dios. Esto ya es una herejía. Aquel que niega al Espíritu, aquel que niega que Cristo ha resucitado y que Cristo murió. Esto ya es una herejía. Se debe de tener cuidado entonces. La herejía en griego quiere decirte que significa jairesis, herejía. Número 14, vamos a ver qué es envidias. Las envidias también existen. Significa en griego tonos, es decir, antipatía. O sea, una persona que esté resentida de otra persona, que tiene algo, pero que él la desea y no la puede tener. Esto es la envidia. La envidia muchas veces carcome el corazón, porque hay cosas que tal vez la otra persona tiene, pero como aquel no puede alcanzarlas, entonces entra en un resentimiento y cae en la envidia. Esta es una manifestación peligrosa. O sea, todas son peligrosas. Se debe de tener mucho cuidado con estas cosas, con estas manifestaciones. Vamos a entrar por el número 15, que es homicidios. Homicidios en griego significa fonos. Fonos, o sea, es decir, dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley o hacerlo ya con malicia en nuestro corazón.
Pues es cometer homicidio. Y no solo el homicidio es una manifestación de la carne, dar muerte a otra persona físicamente sin estar de acuerdo con la ley o hacerlo con malicia, sino que homicidio resulta también, como nos habla el apóstol Juan en una de sus epístolas, aquel que no ama a su hermano ya es un homicida. Mucho cuidado con cada una de estas cosas. Estas manifestaciones son peligro, es un peligro latente hoy, no solo para la iglesia, para cada una de estas personas, porque póngale que una persona que posee todas estas manifestaciones, la infinita misericordia de Dios que pueda llegar con ella. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver la número 16, ya entramos a la penúltima y la última. Borracheras. En griego significa mete. Mete. Entonces, cuando hay borracheras, es decir, deterioro del control físico. O no solo físico, sino que mental, por las bebidas embriagantes, o sea, por el alcohol. Esta es otra manifestación de la carne. Las borracheras. Es decir, deterioro. No hay control en sí mismo. Se pierde todo control físico o incluso mental. Y por último, quiero decirte la número 17. Son 17 manifestaciones entonces que encontramos. Por último es orgías. Orgías, quiero decirte que significa en griego cromos. Cromos entonces son orgías, es decir, fiestas y parrandas excesivas en exceso. Que hay un espíritu festivo dentro de cada persona que va a incluir alcohol, va a incluir droga, va a incluir sexo y muchas cosas más o algo parecido a cada una de estas cosas. Esta es la orgía. Es cromos, es decir, son fiestas que a Dios no le agradan. Son las orgías. Entonces el apóstol Pablo nos narra este listado, 17 manifestaciones de manifestaciones de la carne. Se debe de tener cuidado entonces, porque el apóstol Pablo vimos en el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Al practicar cada una de estas manifestaciones se corre el riesgo de no heredar el reino de Dios y su justicia. Dios te bendiga ahí donde tú estás. Bendiciones para cada uno. Espero que sea de bendición esta palabra ahí. Oremos un momento y que Dios bendiga tu vida donde quiera que tú estés y te dé fortaleza y ánimo. Padre, en esta tarde, Señor amado, te doy gracias. Señor, porque hoy nos permites poder llevar a cabo, oh Dios, hablar de tu palabra, hablar de estas manifestaciones de la carne, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y cada una de estas personas que va a poder ver y escuchar, Señor, este video, bendícelos. Toca tú los corazones y las vidas en el nombre de Jesús, Padre. Aún aquel que esté atravesando una situación difícil, tú tienes un plan y un propósito preparado para esa persona. Dios te bendiga en este momento. Bendiciones y nos volvemos a escuchar muy pronto. Y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.